Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto, como siempre, aunque sea a la distancia, poderlos saludar. Y a nombre de la Federación Mexicana de Gimnasia, darles la bienvenida a esta sexta conferencia ya de la segunda jornada de conferencias de la Federación Mexicana de Gimnasia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Nos platicarán un poco cómo se vincula los planes curriculares y de estudios de la escuela de nivel superior con el deporte y las necesidades de este mismo aquí en México, en nuestro país. Para ello contamos con la presencia pues, de una persona con gran expertise en esta área, catedrático en principio, es doctor en educación y también es analista técnico dentro de la Dirección de Alto Rendimiento en la CONADE. Ha sido, por otra parte, muy cercano a la gimnasia desde hace muchos años ya y, por supuesto, un especialista en temas deportivos, sobre todo en temas académicos que tienen relación amplia con los deportes en el país. Él es el doctor Víctor de Lucio, a quien le doy la mejor de las bienvenidas. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Y bueno, agradecer la invitación de la Federación Mexicana de Gimnasia, del ingeniero Gustavo, de invitarme a charlar, a hacer esta pequeña charla relacionada con la vinculación de las instituciones de educación superior con el deporte en nuestro país. Vamos a arrancar, si me permite, Gustavo. Un abrazo, muchas gracias a todos. Y vamos a entrar en esta dinámica sobre el aspecto de nuestro país, cómo se relaciona las instituciones de educación superior en materia de deporte. Para esto voy a permitirme a compartir pantalla, porque es un fenómeno interesante de cómo nosotros nos hemos generado la preparación de lo que implica el entrenamiento con relación a, en nuestro sistema deportivo, cómo se vincula. Cuando nosotros arrancamos la preparación inicial con un deportista, sobre todo en la parte del entrenador. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia y vamos a recordar cómo nos empezamos a vincular como entrenadores en la atención de deportistas, porque tiene una relación que revisarse. Es decir, cuando empieza el movimiento olímpico, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los países empezaron a desarrollar sus sistemas deportivos para participar en las ediciones de Juegos Olímpicos. Y empezó un crecimiento diferente en cada país, en función de sus políticas públicas, en función de su sistema educativo, en función de su sistema político. Conforme fueron pasando las ediciones de Juegos Olímpicos, se generó todo un cambio al interior de todos los países. Por supuesto, hubo algunos países que empezaron a desarrollar la academia, la formación de especialistas y la vinculación hacia la parte de la preparación, no nada más de equipos nacionales, sino también la preparación de personal para identificar deportistas, para desarrollarlos, crear una infraestructura donde tener esos deportistas y darles un primer seguimiento y hacerlos transitar en las fases de desarrollo hasta llegar a la etapa de altas marcas y representar a los países en la justa olímpica. A partir de ahí se desarrollaron una serie de eventos multideportivos en donde hoy prácticamente ya la mayoría de los países participan. ¿Y eso qué tiene que ver con la academia? Se tuvo que realizar una especie de desarrollo de política pública en la formación de entrenadores, en la formación de especialistas para atender a esas poblaciones de deportistas con algo muy importante que se ocupa, que es el método científico. Entonces se pasó en ese momento histórico de atender a un deportista a partir de herramientas que la experiencia fue brindando en una primer vinculación con la parte académica, con las herramientas que la teoría aportaba para fusionar y crear un sistema de trabajo.
Hoy cada país tiene un desarrollo distinto en función de la formación de personal técnico para atender deportistas y sobre todo también va en función de sus aspectos internos en la parte de la vinculación. Entonces, esa parte de cómo se fue desarrollando, llegamos nosotros a nuestro país. Y en nuestro país, ¿cómo empieza ese fenómeno deportivo? ¿Cómo arrancamos? Y arranca desde la creación de las escuelas de educación física. Entonces, entre los años 50 hasta 1980, 84, 85, década de los 80, principalmente las escuelas que formaban los técnicos que se vinculaban a deporte fueron las escuelas de educación física, que pudieran haber sido normales, o algunas escuelas que ya se generaron al interior del país y que aceptaban muchachos que se iban incorporando, se iban desarrollando como profesores de educación física y que después se generó la parte de la licenciatura en educación física y que se fue vinculando, porque hubo una parte de nuestro país, hubo un momento histórico en donde los profesores de educación física empezaban a desarrollar deportistas. Después de su horario de trabajo empezaron a desarrollar deportistas. Los llamaban al interior, después de terminar su jornada laboral, los llamaban para empezar a darles alguna actividad. Algunos profesores de educación física se especializaron en algunas disciplinas deportivas y prácticamente transitaron hacia un nivel de entrenadores. ¿Qué pasó después? Cuando ese deportista crecía, terminaba su vida deportiva, se incorporaba al sistema, ya sea como entrenador, como dirigente, como juez, es decir, tenía un rol dentro del sistema. Pero a la par, a partir de los 80, de la mitad de los 80, la oferta educativa empezó a crecer. Hubo un tiempo en nuestro país que para poder tener algún nivel académico de posgrado, había que ir a otros países, a otras experiencias que ya tenían un modelo más o menos desarrollado con relación al nuestro. Hubo compañeros, profes en los años 80, que estudiaron algún posgrado en la República Democrática Alemana, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, algunos en Hungría, algunos en Polonia, otros más en experiencias cercanas como Cuba, y se empezó a desarrollar y prácticamente empezamos nosotros a importar literatura, empezamos a importar metodologías en la preparación de deportistas, porque nosotros, bueno, somos un país todavía joven en materia de desarrollo de deportistas y que esté en una parte ya regulada. Recordemos que nosotros empezamos a regular a partir de principios de los 90, en la parte de la formación y la parte de la preparación de deportistas bajo un marco normativo. Pero fuimos creciendo y fuimos madurando a partir de las experiencias que nosotros adquiríamos en las ediciones de Juegos Olímpicos y en las ediciones de los eventos multideportivos. Y entonces el sistema deportivo empezó a madurar. También con las experiencias que nos compartieron algunos compañeros entrenadores de otros países, se empezó a hacer una amalgama en la preparación de los deportistas, desde nivel municipal, estatal y nacional. Y esto va muy relacionado con nuestro país porque conforme fue pasando el tiempo, después de los 80, la llegada de los 90, el cambio de la geopolítica deportiva en nuestro país, la creación de nuevas instituciones, no nada más a nivel federal, sino a nivel estatal e inclusive a nivel municipal, generó toda una pequeña transformación en cómo se atendía y sobre todo cómo se concebía el deporte. ¿Por qué? Pues porque prácticamente empezaron a crearse consejos municipales de deporte, se crearon los institutos estatales de cultura física, aunque en la ley aparecen como órganos estatales de cultura física y deporte, y empezó una sinergia
para poder vincularse junto con asociaciones civiles deportivas para la formación de personal técnico en la atención de estos deportistas. Pero a la par, ¿qué pasó? Si nosotros recordamos, por allá por 1984 se crea la Escuela Nacional de Entrenadores. En ese momento histórico, el deporte se concebía de una forma un poco centralizada, se crea con una idea de desarrollar esa escuela, traer estudiantes del interior del país, prepararlos, y el objetivo era regresarlos a sus estados para que desarrollaran el deporte en sus estados. Esa idea fue de inicio un poco en un modelo centralizado de desarrollo deportivo, pero las experiencias conforme nosotros fuimos avanzando en la historia de nuestro país, nos fueron arrojando nuevas formas organizativas en la formación de especialistas, porque también nos enfrentábamos a una realidad en donde, ¿qué pasaba con esos egresados? Una vez que ya el estudiante terminaba la carrera, ¿qué pasaba? ¿Quién los iba a poder contratar o a qué población los iban a atender? Entonces empezó un fenómeno que durante los años 90 en saber hacia dónde íbamos, porque por un lado empezaban a surgir escuelas para formación de especialistas a nivel de licenciatura, pero por otro lado también el mercado laboral no permitía incorporarlos. Y entonces eso fue creciendo en nuestro país, se fue desarrollando hasta llegar a un punto en que, bueno, teníamos oferta, empezábamos a tener oferta educativa para formar especialistas, y además, una vez que terminaban, surge el problema de, ok, ya terminaron, ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo se incorporan? Porque además, cada disciplina deportiva tiene su propia peculiaridad, tiene sus propias necesidades, tiene su propio comportamiento, también tiene su propia cultura organizacional y tiene formas distintas de asimilar a cada personal técnico e incorporarlo a su sistema. Nuestro país fue creciendo de tal manera que empezamos a desarrollar instituciones. Y esas instituciones fueron por los sectores públicos, por el sector privado, para poder ofertar licenciaturas. Entonces llegamos al término de los años, de la década de los 90, empezamos el siglo XXI, y hubo un comportamiento en donde se empezó a generar la aparición de cada vez más instituciones que formaban especialistas en ciencias del deporte. Pero además, no nada más nos quedamos en licenciaturas como educación física. Surgieron otros tipos de licenciaturas, una gran variedad de licenciaturas que se ofertaron para formar personal técnico. Y que hoy, en el 2020, nos dimos a la tarea de hacer un pequeño estudio descriptivo, de un punto de vista transversal, para saber cómo está la relación de la oferta educativa con la parte deportiva. Es decir, ¿qué tanto ya ha cambiado nuestro país desde la primera edición, por ejemplo, de la Olimpiada Nacional que fue en el 96? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Por qué? Porque, insisto, en los 80s, para estudiar un programa de posgrado, había que irse o a Cuba o a algún país que ya tuviera una madurez distinta a la nuestra. Regresar, pero nos encontrábamos con una realidad de que el sistema organizativo no permitía aún en ese momento un desarrollo de todas las potencialidades que ese personal había adquirido, o de todas las herramientas que ese personal había adquirido en aquellos países. ¿Por qué? Porque nuestro desarrollo organizativo estaba en formación, estaba en maduración. Entonces fuimos madurando, fuimos desarrollándonos como país, y actualmente, en el 2020, en esta pequeña investigación que les comparto en pantalla, identificamos 61 instituciones de educación superior,
hoy tenemos perfectamente detectadas 19 licenciaturas afines al deporte de alto rendimiento en modalidad escolarizada y no escolarizada, donde al menos uno de sus egresados de licenciatura o maestría afines a las ciencias del deporte está vinculado en un programa público, estatal o federal en materia de deporte. Y entonces podemos ver en la pantalla una serie de instituciones de educación superior que ya ofertan. Y entonces actualmente hoy tenemos 19 licenciaturas en por lo menos 61 instituciones de educación superior. Es decir, prácticamente nos da que cada entidad federativa por lo menos tiene una escuela o que oferta una licenciatura o en educación física o en entrenamiento deportivo o en alguna de las licenciaturas afines y que permite formar a ese especialista. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos dimos la tarea de rescatar, de estudiar sus mapas curriculares para poder organizar y saber, ok, hay 19 licenciaturas. Cada licenciatura tiene un mapa curricular distinto, pero además tiene asignaturas distintas. No es lo mismo la asignatura de anatomía que se da en alguna universidad del norte a la asignatura de anatomía que se da en una universidad del sur o del centro. Pero además, los nombres de las asignaturas o de las materias o de las unidades formativas, como se les puede llamar, en función de la teoría curricular que se puede estudiar, son distintos. Algunos les llaman anatomía y fisiología, otros les llaman morfofisiología. Y ese tipo de nomenclatura que se genera, las estudiamos para tratar de vincularlas y agruparlas en por lo menos 10 campos disciplinares. Cuando nosotros estudiamos esos mapas curriculares, nos dimos cuenta que por lo menos hay cerca de 3,000 asignaturas distintas en toda la oferta educativa estudiada y que agrupamos en 10 campos disciplinares: actividad física y acondicionamiento físico, administración y gestión del deporte, área biomédica, ciencias sociales, especialidad deportiva, idioma extranjero, métodos y análisis de investigación, psicopedagogía, educación física, recreación física y ludología, teoría y metodología del entrenamiento. Entonces, de esas instituciones que nosotros estudiamos, 36 fueron públicas y 25 fueron privadas. 56 son con un sistema presencial y solo 5 tienen la oferta a distancia. Que esto también empieza a cambiar y sobre todo ahorita en estos tiempos en donde ya la educación online será la que va a repuntar. Eso en algún futuro obligará a la parte docente a desarrollar nuevos métodos de enseñanza y habrá nuevos métodos de aprendizaje sobre el fenómeno deportivo, porque las condiciones son distintas. ¿Qué licenciaturas encontramos? Miren, les comparto. 19 licenciaturas. Licenciatura en acondicionamiento físico, licenciatura en actividad física y deporte, licenciatura en ciencias aplicadas al deporte, ciencias de la actividad física y práctica del deporte, ciencias del ejercicio, cultura física con orientación a la educación física. Y podemos observar en la pantalla que hay 19 licenciaturas afines, pero con nombres distintos. Eso es una tarea que tenemos en nuestro país a nivel de educación superior, de empezar a regular determinados planes, porque si no van a empezar a surgir cada vez nombres distintos para las ciencias del deporte, entrenamiento deportivo, educación física y recreación del deporte. Pero eso es como hoy tenemos. ¿Por qué? Porque los procesos a nivel de Secretaría de Educación Pública para dar de alta una escuela, para otorgar el REBOE, bueno, están claros que los podemos consultar en la página de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, las instancias educativas cumplen esos procesos, les dan el registro y ya pueden ofertar
esa licenciatura con el plan de estudios que ellos consideren. De tal manera que cuando hicimos el mapeo de esas 61 escuelas, prácticamente todos los estados, excepto tres entidades federativas que aquí no aparecen, tienen por lo menos una escuela. Y entonces, el país cambió. De 1980, actualmente, ya cambió. Desde la primera edición de la Olimpiada Nacional en el 96, para el 2020, ya cambió. Porque ya por lo menos hoy tenemos programas de licenciatura. Por lo menos también tenemos ya programas de maestría. Hoy en nuestro país operan 3 programas doctorales. El programa de Tigres, en coordinación con Chihuahua, que está validado por CONACYT, programa de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte y el programa de la Universidad de Baja California, que está en Nayarit. Y se están abriendo cada vez, ofertando cada vez más programas de posgrado, de maestría y doctorado. Y en el futuro es un área que va a empezarse a desarrollar. Universidades que antes no contemplaban el deporte, hoy ya lo contemplan. Una cantidad importante de universidades privadas que antes no ofertaban deporte, ya hoy se dieron a la tarea de ofertar posgrados, maestrías, doctorados en materia de ciencias del deporte. Quiere decir que este fenómeno está cambiando. Pero cuando nosotros cruzamos los campos disciplinares y observamos y estudiamos cada una de esas asignaturas, les comentaba hace un momento que encontramos cerca de 3,000 asignaturas. Es decir, hay 3,200 asignaturas en 61 programas de las universidades. Cuando los agrupamos en 10 campos disciplinares, como pueden observar en la pantalla, vemos cómo hay una variabilidad en la cantidad de asignaturas por campo disciplinar. Un ejemplo, no encontramos en la licenciatura de acondicionamiento físico en la licenciatura no encontramos una asignatura que esté referida al idioma. Pareciera como que en esa licenciatura no estudian idioma extranjero. Cuando vemos en la parte inferior, el porcentaje de todas las licenciaturas con relación al total de asignaturas, en el campo disciplinar del idioma solo tenemos el 3%. Esa es una desventaja para los que estamos en este campo de las ciencias del deporte, porque las principales investigaciones en la preparación de deportistas en materia de ciencia se publican en inglés. Los principales países que producen investigación científica, estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, parte de Australia y Asia. Entonces publican en revistas indexadas a nivel internacional sus hallazgos, pero en gran cantidad en inglés. Algunas investigaciones se publican en español. Hay algunas revistas indexadas en español, pero la cantidad de publicaciones son mínimas. Entonces, ya es una desventaja con relación a otras disciplinas, a otras áreas del conocimiento. Cuando revisamos actividad física de acondicionamiento físico, en el total de las asignaturas solo el 3.7% aborda ese campo disciplinar. La mayoría de las licenciaturas encontramos que se recarga en psicopedagogía y educación física. Y esto nos da un mapeo general de cómo hoy nos formamos como especialistas, como personal técnico. Pero viene aspectos mucho más interesantes en este pequeño estudio que hicimos. Cuando aquí vemos una gráfica de pastel sobre dónde se están orientando hoy la currícula. Es decir, hoy el que estudia ciencias del deporte se enfoca más en psicopedagogía y educación física. Solo el 14% se oferta en especialidad deportiva. ¿Qué quiere decir? Que también encontramos que no todos los deportes se estudian en las licenciaturas. Si nos vamos a la temporalidad de estudio, nos damos cuenta que conforme pasan
los años en la licenciatura, lo que dura las licenciaturas, cuando pasamos al tercero, al cuarto año, al quinto año, en aquellas licenciaturas que tienen ese modelo de estudio, la carga horaria disminuye. Es decir, aquí hay tiempo porque se supone que tienen que empezar a hacer práctica en algunas instituciones, servicio social, prácticas pedagógicas, que también es un problema que hoy nos enfrentamos, de cómo resolver la situación del servicio social de los estudiantes y cómo resolver la situación de las prácticas pedagógicas. ¿Por qué? Porque eso es necesario para su formación académica. Cuando nosotros cruzamos el programa olímpico de Tokio en 45 disciplinas, nos damos cuenta que solo el 40% de las disciplinas olímpicas se estudia en los planes de licenciatura en ciencias afines. ¿Qué quiere decir? Que no encontramos en ninguna licenciatura de las estudiadas, de 61, una asignatura que hablara de aguas abiertas, o de bádminton, por ejemplo, o de canotaje slalom, o de canotaje velocidad, o de gimnasia rítmica, ni gimnasia trampolín, ni siquiera esgrima. No hay de natación artística, de pentatlón moderno, polo acuático, remo, rugby. Y son disciplinas olímpicas. Entonces, encontramos una pequeña contradicción. Formamos hoy técnicos para deporte, pero sin revisar todos los deportes. Porque además habría que hacer el estudio también de que se revisa atletismo, se revisa gimnasia artística. ¿Y qué de la gimnasia artística se revisa? Identificación de deportistas, desarrollo de deportistas, preparación de los deportistas. Hoy lo que está en la situación de análisis, los formatos de planificación del entrenamiento, porque cada vez están surgiendo modelos de planificación y encontramos en el medio que hay que el modelo bifásico, que el modelo rizomático, que el modelo de campanas, que el modelo ATR, que el modelo y una serie de modelos y modelos y modelos de planificación, pensando que el modelo es el que me dé el resultado, cuando hay N cantidad de variables que hay que controlar para un resultado deportivo. Entonces, también hay que estudiar qué de la preparación se da en la asignatura y se convierte en un fenómeno complejo para formar un especialista que en algún momento va a atender. ¿Y qué nos encontramos? Que cuando el especialista egresa o el estudiante egresa, se titula inclusive, porque también tenemos una tasa muy baja de titulación, se titula y llega al campo laboral o llega a la realidad, en algún momento no siempre toma las herramientas que aprendió en la licenciatura y empieza a utilizar herramientas que le enseñó la práctica, inclusive cuando él fue deportista, o de las experiencias que aprendió viendo un entrenamiento en algún país, con algún entrenador experimentado. De la observación no participante aprende y replica el ejercicio. Y no necesariamente conoce el fundamento de por qué el ejercicio. Porque entonces hablaríamos, por ejemplo, que en promedio los egresados utilizarían con el celular, filmar, llevar al Quinovea en un pequeño análisis biomecánico para poder optimizar la preparación. Pero no necesariamente está y se estudia en cada una de las licenciaturas. Sin embargo, sí se aborda en algunas que estudiamos, ajedrez, gimnasia aeróbica, fútbol americano, que si bien estas hoy no existen en el programa olímpico. Entonces es un fenómeno interesante. ¿Por qué? Porque si bien ha crecido la oferta académica, no necesariamente va a resolver, así como está hoy, la formación de personal técnico especializado para atender deportistas. Sobre todo, que en esa formación, el licenciado y el egresado de estas escuelas tenga una comprensión clara
por ejemplo, de aspectos necesarios del sistema deportivo como la identificación de deportistas. Porque recordemos que hoy todavía en nuestro país el sistema de reclutamiento de los deportistas no es a partir de mediciones necesariamente. Algunas experiencias lo hacen, sino es a partir de los niños que los llevan los papás o que van por invitación o que les gusta esa disciplina. Pero no porque les guste esa disciplina, en primera, significa que tengan la madurez psicológica para proyectarse a ser deportistas de alto rendimiento. Dos, que no porque vayan a van a esa disciplina, no necesariamente porque le guste a los niños, sino porque es impuesta por los papás. Entonces tiene una serie de objetivos, el que un niño vaya a una escuela o asista a una disciplina para aprender. No todos van. A veces nosotros como especialistas queremos que ese niño compita y hacemos lo posible por convencerlo para que compita. Y compite. El niño al final compite, convencemos a la mamá, al papá de que compita. Pero no necesariamente el niño se proyecta para trascender más allá de un evento de invitación, de una copa de invitación, un campeonato nacional. No necesariamente. Porque ya hay N cantidad de variables que se va a enfrentar en el camino que hay que estar preparado para sortearlas. No nada más el niño, los papás, todo lo que implica estar dentro del sistema de formación de deportistas. Todos aquellos altibajos a los que se va a enfrentar. Y que entonces, cuando ya tenemos una muestra de muchachos, por supuesto por cuestiones naturales, se reduce. Pero esas herramientas van a ser necesarias que en algún momento se comiencen a abordar, no nada más desde un punto de vista teórico, sino también práctico. Porque hoy, en este momento, cuando cruzamos la formación del especialista, no en todos, por ejemplo, no en todas las entidades hay una relación entre la universidad y el área, el órgano de gobierno del deporte estatal, por ejemplo. No, hay algunas entidades que ya tienen algunos convenios, es decir, el especialista hace sus prácticas en el órgano estatal, con equipos estatales, inclusive hacen tesis de grado con equipos estatales, pero no es el común denominador. Todavía podemos encontrar tesis de licenciatura que abordan problemas repetitivos de la preparación, modelos pedagógicos de enseñanza, batería de ejercicios, experiencias pedagógicas. ¿Por qué? Porque algunos estudiantes no tienen la muestra para estudiar, o sea, no están directamente relacionados con alguna muestra. Tienen que ir a solicitar el permiso en alguna institución, que los dejen entrar, que los dejen a aplicar algunos instrumentos para poder hacer una pequeña investigación. Entonces, esa dinámica genera también una problemática, porque no siempre se puede. ¿Y qué terminan haciendo algunas instituciones de educación superior? Darle la vuelta a la investigación y entonces titularlos cuando ellos o el egresado estudia un año de maestría. Si estudias un año de maestría, entonces ya te doy el título de licenciatura. Eso resuelve parcialmente el problema para tener titulados de las escuelas superiores. Pero también hoy en maestría también está la dinámica de que para que te titules de la maestría, estudie un año del programa doctoral. Y parcialmente resuelve. Pero ¿qué pasa al final? Que el estudiar una maestría o el estudiar una licenciatura, una maestría y un doctorado no es nada más para perfeccionar los conocimientos teóricos. Se estudia una maestría o un doctorado para dominar el método de investigación y cambiar la percepción y la concepción del deporte en una concepción científica y dejar la parte idealista o la parte del azar o la parte subjetiva de lado. Y entonces dejar de tener fe en el muchacho que algún día va a dar, como por ejemplo pensar, ok, hoy quiero clasificar a Juegos Olímpicos. Sí, pero eres 60 del mundo, no importa, pero quiero clasificar. Porque yo sé que en 3 meses voy a hacer y voy a entrenar y entonces se va a caer y entonces el juez me puede calificar y empieza a haber una serie de supuestos subjetivos que pensamos que se va a dar. Cuando partimos, no, pero eres 60 del mundo y solamente hay un lugar y eres el 16 de América y solamente va el primer lugar de América.
No, pero yo voy a ir porque entonces mi pensamiento es, si voy a una competencia es porque voy a ganar ahí y entonces voy a tener la preparación y la variable es mayor número de competencias quiere decir resultado deportivo. Cuando no necesariamente es mayor número de competencias si no hay preparación. Y hay que ver qué preparación. Preparación nada más técnica, preparación física, preparación psicológica, cómo se controla, qué tanta inferencia hay del nivel de fuerza con la ejecución, con un grado de dificultad, con las variables psicológicas, hasta qué punto me da un plan que me dio en el año pasado, hace 2 años, tener un resultado importante con la actualidad. Y empieza a ser una serie de problemas de resolución que el estudiante en ciencias del deporte debe asimilar y debe tener la concepción de que entrenar a un deportista, ya sea a nivel municipal o a nivel estatal o a nivel nacional, es una constante contrastación de hipótesis. Yo desarrollo un plan de trabajo pensando que con este plan de trabajo va a dar un resultado y lo aplico. Recupero información, analizo, contrasto, utilizo herramientas estadísticas de contraste de la hipótesis para saber si lo que yo implementé me dio resultado. Y entonces nos lleva a que cada vez hay que empezar a acumular datos y medir todas las variables posibles porque en algún momento se interrelacionan en un resultado deportivo. Entonces, ¿qué pasa? Que es otro reto que hoy las escuelas o las universidades que ofertan esta licenciatura tienen para optimizar los planes de estudio, para reflexionar, porque también ellas tienen problemáticas al interior. Hoy, en la parte de las ciencias del deporte, compañeros, es importante saber que los especialistas que hacen el desarrollo curricular, que hacen la parte de la currícula, no necesariamente están vinculados a deporte, sino que ellos parten de una concepción pedagógica en la teoría curricular y que parten de esa experiencia para armar un plan de estudios, que pueden preguntarle al especialista, pero al final no tienen el alcance del especialista. Y eso también nos genera un nuevo campo de oportunidad, que el especialista también se involucre a la teoría curricular, porque de la experiencia va a salir la mejora, vamos a poder optimizar y poder atacar esas áreas de oportunidad en este campo. Porque hoy por hoy, este mapa, como lo podemos observar, tenemos que no cumplimos con más allá del 40% de la atención de deportistas, de deportes olímpicos. Y entonces eso genera otro fenómeno. Al no tener, tenemos que resolver el problema porque hay alguien que lo tiene que atender. Y entonces, si yo necesito a alguien de gimnasia trampolín, por ejemplo, o de clavados, o de ecuestre, o de canotaje slalom, para atender una muestra de deportistas, y con los que yo cuento no me alcanza para atenderlos, yo necesito resolver el problema de atención. Al final tengo que traer especialistas. Y acuérdense que hubo un tiempo en que se decía que no teníamos entrenadores. No sé si se acuerdan de los años 80, 90. El discurso es que no hay entrenadores capacitados. No, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hoy tenemos muy buenos entrenadores en el país. Muy buenos entrenadores. Y hoy estamos en una época en donde los deportistas de los 80s, deportistas de los 90s, que hoy son entrenadores, empiezan a generar ya resultados importantes. Porque además, ya empezamos un cambio, porque esos deportistas de los 80s, de los 90s, inclusive algunos deportistas de la década antes del 2010, hoy ya también tienen una formación en ciencias del deporte. Y cada vez empieza este fenómeno de vinculación de forma personal. El que termina su vida deportiva estudia una licenciatura en entrenamiento o en educación física o en ciencias del ejercicio y se vincula por él mismo al órgano estatal en un programa
de entrenadores, de desarrollo de entrenadores, o un programa de talentos, o en algún programa público de los estados, o inclusive también ese mismo especialista, ese mismo licenciado, tiene un capital e invierte en una escuela y empieza a desarrollar deportistas, aunque parta del principio de aceptar a todos los niños o niñas que quieran practicar esa disciplina y que ya de ahí salga algún niño con ciertas condiciones que le pueda dar la preparación. Entonces, bueno, ya se establecen mecanismos de ajuste en donde puede ser que lo bequen, que no le cobren la mensualidad, que le den ciertos apoyos para que el niño o la niña se mantenga, porque como es la que tiene mayor perspectiva de desarrollo, bueno, hay que mantenerla. ¿Por qué? Pues porque le da ventaja competitiva desde el punto de vista económico a mi club, le da un posicionamiento distinto en una competencia, los papás ven que ese club es bueno y que puede desarrollar deportistas importantes. Entonces, también desde el punto de vista del marketing ayuda. Y que cada vez hoy en nuestro país se empieza a generar, pero es de forma particular. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos también nosotros que llegar a una maduración. Porque miren, se platicaba también y les comentaba que se dice que no hay entrenadores capacitados. Es que no hay con nivel, entrenadores con nivel. Y ya hace tiempo me hacían una pregunta. Entonces, ¿qué se requiere para poder elevar el nivel de instrucción de los entrenadores? Y nos enfrentamos a la dicotomía. Cursos de capacitación. ¿Sí? Y eso es un fenómeno que también hay que estudiar. Porque hubo un tiempo, sobre todo cuando empieza la Olimpiada, en el año 96, empezó esa contradicción social entre aquellos que estudiaban la licenciatura y aquellos que tenían el SICSET, por ejemplo, ¿no? Y entonces decían, ¿por qué si yo estudié una licenciatura tengo que pasar un SICSET? ¿Sí? ¿Pero por qué si yo ya estudié una licenciatura? Sí, pero quienes pasamos por el SICSET nos damos cuenta que también tenía una connotación distinta. ¿Sí? Porque en el mundo la concepción de la preparación, aunque pareciera que es lo mismo, no es lo mismo la concepción del entrenamiento anglosajón a la concepción del entrenamiento que emanó de la Unión Soviética o de Campo del Este. Inclusive la nomenclatura es distinta. La forma algo tan simple, en el Campo del Este le llamaban macrociclos. En el momento de la parte anglosajona, era pretemporada, temporada y postemporada. Ahora es ya que empiezan a utilizar macrociclos también, a partir del 92, pero se viene manejando temporada, postemporada, y era otro tipo de concepción. A nivel de deporte juvenil, la concepción de lo que es la parte anglosajona le llaman el desarrollo del deportista a largo plazo. Lo que se traía de la parte del Campo del Este era muy marcado, talentos deportivos, reserva deportiva, con concepciones distintas. Las mismas fases sensibles, concepciones distintas. Entonces, ¿por qué? Porque cada una de esas experiencias tenían y desarrollaban investigaciones. Y entonces, nosotros como países consumidores de conocimiento científico en materia de cultura física, estábamos expensas o estamos aún todavía a expensas de saber qué producen los demás países para consumir. Porque también algo que nosotros hoy hemos detectado es que hay una insuficiencia en la formación investigativa del estudiante y que todavía tenemos algunas experiencias de que la preparación de algunos niños, la atención de algunos niños, lo dejamos al azar, a la ocurrencia, a la improvisación, por N cantidad de situaciones que pasan en la vida cotidiana, por tiempo, por la exigencia de la atención o por mi estilo de vida, porque tengo que tengo un trabajo de tal a tal hora, termino y voy a otro, entonces no me da tiempo planificar, no me da tiempo sentarme, y que eso también se convierte en un fenómeno de estudio
porque está directamente relacionado también con la formación de especialistas. Pero fíjense, ¿qué pasaría también si nos vamos del otro lado? Si nos vamos a la parte antagónica. ¿Qué pasaría si viene la regla y decir, a ver, señores, vamos a hacerle como en la medicina? ¿Qué pasa en medicina? ¿Qué pasa en el área médica? Quien no tiene cédula profesional no ejerce. Artículo 5º de la Constitución. ¿Sí? Quien no tiene cédula profesional no ejerce. En la parte del derecho, quien no tiene cédula profesional de derecho no ejerce. ¿Estaríamos maduros todo para aplicar esa regla en ciencias del deporte? Y empieza el debate, empieza la reflexión. Habría quienes dirían que sí, habrían quienes dirían que no, porque en algún momento cuando una regla entra, ya los que hoy están, o en la muestra, en la población, cuando entra una regla, algunos no van a poder cumplir con la regla. Y entonces viene otro fenómeno, otro debate. No, pero es que los que estudian no necesariamente ganan. También es cierto, parcialmente cierto. Es que los que estudian tampoco ganan medallas. Los que no estudiamos sí ganamos medallas. Y empieza esa contradicción social y ese fenómeno que se presenta. Que eso es natural, porque en los sistemas deportivos, entre menos madurez tengan, eso es un fenómeno natural, es una etapa transitoria. Que al final, conforme se vaya desarrollando la sociedad, se llegará a una madurez en donde también se pueda profesionalizar la parte de la preparación, porque hoy se habla de profesionalización del entrenador, profesionalización por aquí, profesionalización por allá, pero no nada más implica la profesionalización, porque tampoco no nada más implica la parte de un curso tampoco, por ejemplo, sino que ya requiere nuevas formas organizativas y nuevas formas para poder resolver ese problema en la profesionalización. Que puede ser que se pida si la regla entra, los que tengan cédula profesional, bueno, hoy probablemente tengamos distintas condiciones como hace 30 años. ¿Por qué? Porque hoy prácticamente la oferta educativa permite, aquí lo acabamos de ver, por lo menos hay 5 universidades que ofertan la licenciatura a distancia. Y en el futuro habrá más, y más con este fenómeno, de esta realidad, esta nueva realidad que nos enfrentamos, van a empezar vamos a tener más oferta a distancia para formación académica. De tal manera que hoy es distinto con relación a hace 30 años. Pero aquí es muy importante aclarar, nosotros vemos desde el punto de vista técnico-práctico, que si bien la licenciatura nos da herramientas para reflexionar nuestra preparación, porque aquí viene la pregunta es, bueno, ¿y por qué estudiar? ¿Realmente se quiere estudiar ciencias? ¿Se requiere una licenciatura para ganar medallas? No se requiere. Porque la licenciatura no enseña a ganar medallas, claro. La licenciatura enseña herramientas para lo que a mí me cuesta trabajar 6 meses, yo pueda cortar tiempos y pueda tomar decisiones menos equívocas. Eso sí me lo da la licenciatura. Una capacidad de reflexión, una capacidad dialéctica para analizar la realidad, conocer las contradicciones del fenómeno y entonces a partir de ahí desarrollar una línea de investigación que tampoco requiere ser tan elaborada, porque pareciera que a veces hablar de investigación es algo muy elaborado y solo es para aquellos que tienen un coeficiente intelectual muy alto. No, la investigación parte con registrar todo lo que se hace en la sesión, por ejemplo. Con registrar, si yo tengo una escuela, con todo lo que entra y agruparlo por rubros que entra. Medir cuántos niños entran, cuántos salen, cuál es el porcentaje de retención por mes, en qué horario llegan más, en qué horario llegan menos. Porque al final se vuelven variables. Y esas variables se cruzan. Nosotros tenemos la fortuna de que la mayoría de las variables en deporte son cuantitativas, es decir, se pueden medir. Porque hasta las actitudes también se pueden medir. Entonces, lo que nos da la licenciatura es herramientas para resolver problemas
desde un punto de vista científico. Lo que da la maestría nos da la posibilidad de aplicar esas herramientas del método científico para proponer soluciones a problemas que en ese momento no la tenían. Y un programa doctoral nos da la oportunidad de desarrollar nuevos proyectos o cambiar la realidad con algún producto investigativo que modifique el desarrollo social en ese campo en donde nosotros estemos inmiscuidos. Pero a partir de este pequeño estudio que les estoy mostrando y la realidad de cómo nosotros estamos hoy en nuestro país. Sí, hoy tenemos oferta educativa. Sí, tenemos oferta educativa en ciencias del deporte. Cada vez hay más exdeportistas que se involucran a estudiar deporte. Porque fíjense también, en los deportistas de los 80 estudiaban otra disciplina, estudiaban otra área. Estudiaban economía, derecho, medicina y terminaban en deporte. Al final terminaban en deporte. Por eso hoy, en algunos programas de maestría, nos encontramos licenciados en Derecho, en Administración o en Medicina que estudian una maestría en Ciencias del Deporte. ¿Por qué? Porque su modus vivendi o su primer actividad económica está relacionada con deporte. Y eso es un avance. ¿Por qué? Porque ya la madurez del deporte en nuestro país permite llevarla al campo de la ciencia. Ya hay que aplicar método científico. Y esto va a ir madurando cada vez. Cada vez va a ir madurando. ¿Por qué? Porque los países, los estados, también empiezan a desarrollarse. Los países, fíjense, compañeros, los países que en los años 80 para nosotros parecían inalcanzables, parecían que ya no podíamos ganarles, porque nos sacaban hasta 100 medallas, 80, 60 medallas de oro en eventos regionales, multideportivos. Hoy la realidad es distinta, completamente distinta. Claro, ¿a qué se debe? A la madurez del sistema deportivo, a la madurez social, a los cambios geopolíticos, al mismo desarrollo social, a los cambios de legislación y a esa lucha de contrario social que se da, que nos permite el desarrollo. Y que hoy estamos en esa vorágine de cambios y en esa serie de contradicciones necesarias para poder desarrollarnos. ¿Por qué? Porque son momentos históricos de rupturas, de cambio de paradigmas, de modificaciones de conducta, de nuevos métodos, de nuevas formas de atender el fenómeno deportivo. Y que invariablemente las universidades se convierten hoy en un pilar también de desarrollo que van a abonar al sistema deportivo y que ya lo empezamos a ver, a pesar de que hoy, con este estudio, de que 61 licenciaturas que estudiamos solamente atienden 40 deportes olímpicos o disciplinas olímpicas, no significa que en el futuro así sea. O sea, seguramente en unos años, cada vez las universidades empezarán a poder incorporar en sus programas, si bien no en este momento, sí podrán hacer talleres, invitar a especialistas, a entrenadores, a federativos, a deportistas, que le platiquen a los estudiantes qué es la gimnasia, qué es la parte del pentatlón moderno, cómo se hace el tiro deportivo, cuántas modalidades, qué es el tiro con arco, qué es la natación artística, para que el estudiante comience a familiarizarse. Y en algún momento los exdeportistas, los deportistas de hoy, en el día de mañana empezarán a estudiar ya no marketing o ya no administración nada más, entrarán al campo de las ciencias del deporte. ¿Por qué? Porque su vida ha sido el deporte. Y probablemente, y tienen la mayor probabilidad de que su actividad económica, cuando pasan a la población económicamente activa, se desarrollen en deporte, en algún rol del deporte, en algún COMUDE, en algún instituto estatal, a nivel federal o en la parte privada. Pero van a requerir herramientas que las universidades hoy están otorgando. Y llegará el momento
en que nosotros vamos a tener este fenómeno, que los egresados de las instituciones superiores se van a vincular en los programas de los órganos de la cultura física y se van a vincular en algún momento con la institución de CONADE. No hoy, mañana, en el futuro, porque esto no es una opción coyuntural. Esto es una necesidad histórica, si queremos optimizar los resultados. Que esto no es mañana. Este esquema que mostramos no es mañana. Esto nos llevará 20, 25 años, porque tenemos que ir madurando. Porque el deportista, cuando termina su fase, tendrá que ingresar a la parte de las instituciones de educación superior, estudiar deporte y terminar su carrera e incorporarse al sistema. Este esquema no es nuevo. Este esquema en experiencias antes del año 92 era la forma de cómo se desarrollaba la parte de especialistas en deporte. Por eso algunos países antes del 92 llegaban a tener tasas muy altas de doctores en ciencias del deporte. Aquí de acuerdo a la historia y a los registros históricos, el primer doctor en ciencias del deporte que se creó en Latinoamérica fue el doctor Aristides Lanier, por ahí por el 75, 76, que viene de la República Democrática Alemana. Y a partir de ahí empezó el desarrollo de la formación doctoral. Hoy ya cada país de Latinoamérica tiene programas doctorales, pero al final la universidad se convierte en un actor para poder desarrollar personal técnico. Y esto viene cambiando. Por eso insistimos, compañeros, que los entrenadores de los deportistas de los 80, de los 90, de los 2000, los que están hoy activos para París, para el 2028, probablemente ya estarán incorporados en algún rol del sistema deportivo. La ventaja competitiva como país que vamos a tener es si esos exdeportistas o ese personal pasa por una licenciatura en ciencias del deporte, porque nos va a permitir acortar tiempos y nos va a permitir tener una concepción científica para resolver el problema del deporte en general, porque no nada más es alto rendimiento, también tiene que ver con la parte del deporte masivo, porque también se van a requerir especialistas que prescriban el ejercicio para diabéticos, para hipertensos, para obesidad. Se van a requerir especialistas en algún momento que den prescripción de ejercicio para lo que son las enfermedades respiratorias, enfermedades metabólicas, y que también se desarrollen investigaciones a la par como el American College, como la Asociación Nacional de Fuerza de los Estados Unidos, como el Consejo Americano del Ejercicio, porque son necesarias también esas poblaciones. No todo es alto rendimiento, también está la parte del desarrollo integral del individuo y su incorporación a la sociedad como un actor productivo en toda su geopolítica interna del país. Por tanto, se sugiere, y nosotros sugerimos, que en el futuro, estamos infiriendo que en el futuro, las universidades van a jugar un papel interesante y en algún momento tendrá que existir una triada de universidades, asociaciones deportivas y también órganos de gobierno. Y esa triada debe estar orientada en la formación de personal técnico, porque no nada más hablamos de entrenadores, también hablamos de nutriólogos, de psicólogos, de fisioterapeutas, en algún momento de fisiólogos, de bioquímicos, en función de la madurez, porque tampoco le ha sido fácil a los psicólogos, a los nutriólogos ser aceptados en el sistema deportivo, tampoco ha sido fácil. Ahora ya se acepta, pero el grupo interdisciplinario no ha sido sencillo ser aceptado, porque por N cantidad de variables, que en algún momento también podemos hacer una charla de qué ha pasado con el grupo interdisciplinario, ¿sí? Y cuál es el nivel actual del grupo interdisciplinario. ¿Ayuda, no ayuda? ¿En qué parte ayuda? ¿Cómo ayuda?
¿En qué momento no viola esa línea de respeto del trabajo del entrenador? Y que eso también se vuelve una variable de aceptación, pero también se requiere, porque lo que sí estamos claros, compañeros, es que el individuo que se vincula a la parte deportiva requiere también distintos puntos de vista de especialistas para optimizar su desarrollo. Si hablamos del deporte de alto rendimiento, con mayor razón, requiere de especialistas, porque cuando el fenómeno se observa de distintos prismas, podemos enriquecer el producto final. Y es una relación de colaboración, que también dentro de las universidades tenemos que vincularlas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la necesidad social obliga a tener esa vinculación entre la universidad, la Asociación Deportiva Nacional o estatal y la parte del órgano de cultura física. Que ya empezamos con algunos avances y en un futuro vamos a ir madurando. Entonces, para la década que viene, del 2020 al 2030, prácticamente nos vamos a desarrollar en unas condiciones distintas a las que fueron de los 90s, cuando empezó la Olimpiada Nacional, completamente distintas. Y completamente distintas cuando estábamos de 1980 a 1990, y con mucho mayor razón en la década de los 70s, porque el país ha cambiado, sigue cambiando. Y cambiará y nos vamos a enfrentar a que nosotros mismos también lleguemos a romper nuestros paradigmas, porque las condiciones han cambiado. Y estar atentos y estar muy receptivos a los cambios que la misma dinámica social nos está arrojando. Y es con esa conclusión que quiero terminar mi participación. Estar listos para la ruptura de paradigmas y para la aceptación de las nuevas formas organizativas, las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías y nuevas formas de preparación y de atención a cada uno de los grupos que se involucran en materia deportiva. Porque en algún momento también, los que estamos hoy en esta pequeña charla, nos vamos a vincular de una o de otra manera con alguna institución superior. En algún momento. Ya sea en una charla, en una plática, como docentes, en algún momento. Tarde o temprano nos vamos a vincular. Y también será un rol que nos va a permitir aportar y sumar, que mucha falta hace en este momento. Compañeros, yo les agradezco mucho la atención y si me permite el ingeniero Gustavo, pasamos a la parte de preguntas. Claro que sí, Víctor. Al contrario, muchísimas gracias. Una información muy útil y creo que poco conocida por todos los que estamos aquí escuchándote. Muy bien. Aquí hay una pregunta de Claudia Esteva. Saludos, Claudia. ¿Qué porcentaje de entrenadores nacionales son egresados de estas carreras, sean mexicanos o no? Fíjense que para el año, hablando a nivel de talentos deportivos, porque ahorita estamos haciendo el estudio ya de los entrenadores nacionales de categoría mayor, pero en el año 2012 hicimos un pequeño mapeo del grado académico de los entrenadores del programa de ese entonces que se llamaba Talentos Deportivos y Reserva Nacional. Y entonces nos encontramos con que solo 2 de cada 10 tenían el grado de nivel licenciatura. Pero también nos encontramos con un fenómeno, que 4 de cada 10 no eran mexicanos en el 2012. ¿A qué se debía? A que, bueno, eran compañeros entrenadores que ingresaban a nuestro país por algún programa o por alguna situación y ya se quedaban a vivir aquí con nosotros, se naturalizaban con mexicanos y ya eran susceptibles de ser beneficiarios de los programas. Nosotros inferimos que eso es un fenómeno que pasa en todo el mundo. Es un fenómeno que pasa. Nosotros tenemos compañeros mexicanos que viven en otro país y que también son parte
de su sistema deportivo. Tenemos compañeros de deportes de combate como taekwondo en otros países de Centroamérica, compañeros de fondo en Sudamérica, compañeros de clavados en Australia. Es un fenómeno que se está dando. Ha cambiado. Actualmente estamos estudiando ese fenómeno para poder definir ya los porcentajes de modificación del 2012 a lo que actualmente hoy tenemos. Lo que sí hemos identificado que hay un crecimiento del grado académico en los especialistas. Entonces, no sé si Claudia, con eso ya podamos responder la pregunta, porque cada una de estas preguntas nos da para una conferencia de por lo menos unas 2 horas, muy interesantes. Adriana Muñoz tiene la licenciatura de la Universidad Autónoma de Querétaro y la maestría en alto rendimiento. ¿Qué institución recomiendo el doctorado? Ah, qué buena pregunta. Yo recomiendo el doctorado en cualquier institución que lo ofrezca y que tenga la validez de la Secretaría de Educación Pública. Les voy a comentar lo que me dijo un día un profesor cuando yo estaba haciendo el programa doctoral. Me dice, Víctor, ¿para qué quieres un doctorado? Y es una pregunta que me hizo pensar. Dice, porque si lo quieres para tenerlo colgado en el escritorio, en tu pared, pues no tiene mucho caso. El doctorado, más que tener el doctorado, es para que investigues, para que aportes. Así sea la mínima investigación, produce, porque en este país hace falta mucha producción. Y entonces, Adriana, yo recomiendo en cualquier institución que esté validada, pero sí te hago esta iniciativa, lo que a mí me dijo mi profesor, hay que investigar. Hay que hacernos el hábito de investigar. Hay que medir todo, porque pareciera, aunque nos digan, es que ¿qué tiene que ver? No importa, hay que medirlo, porque en algún momento nos va a arrojar un conocimiento nuevo y nos va a dar la línea de investigación que probablemente en este momento no conozcamos. Lo que sí te recomiendo, Adriana, es que si piensas hacer un doctorado, te felicito por hacerlo y hay que hacerse doctor, porque también necesitamos doctores. Gracias. Norma Mesa Pérez. ¿Qué se tiene que hacer para que en otros estados se abran universidades en deporte? En Tamaulipas. Tamaulipas tiene escuelas. Está en Tampico la Escuela Normal de Educación Física, si no mal recuerdo, que tiene un programa de verano entre, me parece que es julio y agosto, esa modalidad de estudiar. Ya lo restringieron, ya no está vigente. Ah, ya lo quitaron. Ya lo quitaron, es por eso mi pregunta, o sea, ¿cómo se puede activar? Si hay una escuela normal de educación física solamente, pero hay tantas licenciaturas tan interesantes que ahorita vimos, digo, ¿cómo le podemos hacer para atraer a Tamaulipas ese tipo de licenciaturas? La sugerencia es que una institución de Tamaulipas se vincule con las escuelas y que haga un convenio de trabajo en donde se pueda ofertar. ¿Saben quién lo tiene ya muy elaborado? Algunas instituciones privadas en el sur, como Campeche, como Yucatán, que establecen convenios a nivel de maestría, por ejemplo, con la Escuela de Entrenadores y llevan la maestría de la ENED a Yucatán. Y una institución educativa se encarga de hacer el convenio y bueno, ya establecen la logística de los ponentes, de los pagos y la validación de los estudios. Eso es lo que actualmente está dando. La recomendación, Norma, es que alguna institución de Tamaulipas se acerque, no necesariamente tiene que ser al Distrito Federal o a la Ciudad de México, puede ser, tienen cerca a Tigres, tienen cerca de instituciones que también ofrecen. Sí, de hecho. En Nuevo León tienen varias escuelas que ofertan licenciaturas. Sí, y hay carreras muy importantes ahí en Tigres, está en la Universidad de Nuevo León, está por ejemplo Deportes y Recreación, y esa está muy padre, aunque estamos muy en corto, pero en Tamaulipas no hay. En Veracruz aquí, lo que pasa es que colindamos con el norte de Veracruz y hay una de fines de semana, pero también no tenemos la certeza qué tan validada esté. Entonces voy a conseguir la información de la que tengo aquí a 15 minutos de Tampico y a ver si nos puedes dar la opinión. Claro que sí, con muchísimo gusto. Le respondo a Claudia. De los dos con licenciatura, no, eran licenciatura. Nada más era licenciatura.
se reducía el porcentaje en ciencias del deporte. En ese momento, me regreso a la pregunta con Claudia, de los 2 de cada 10 que tenían licenciatura, en el programa de talentos en el 2012, solamente era licenciatura. No era licenciatura en ciencias del deporte. Actualmente ya pudimos avanzar un poquito, en donde ya por lo menos 4 de cada 10 ya tienen licenciatura en deporte. Ok. Podemos avanzar un poquito. Ok, ya. Entonces, es una situación, bueno, aquí ya, gracias por los comentarios. Si hay alguna otra pregunta, bueno, podemos comentarla, pero esto es un tema que nos da para una serie de pláticas, de charlas, porque aquí se van desprendiendo otro tipo de temáticas que al final parte de la formación de personal técnico. Víctor, aquí en lo privado te platico dos inquietudes o preguntas que me llegaron. Sí. Una de ellas dice, al respecto de la ENED, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, que bueno, pues es como considerada la institución gubernamental en temas de licenciaturas deportivas. En tu opinión, ¿en qué nivel, hablando de todos estos planes de estudios a nivel nacional, se pudiera encontrar entre el 1 y el 10? Bueno, es algo complejo porque tiene N cantidad de variables. Miren, la ENED es una escuela normal que forma licenciados. Yo estudié ahí, licenciados en entrenamiento. Cuando yo estudié el plan de estudios, mi plan de estudios fue prácticamente el mismo del Fajardo, porque yo fui la generación 93, 98. A mí me tocó estudiar en libros prácticamente soviéticos, ¿sí? Pero conforme fue avanzando el tiempo, ya fueron cambiando los planes con relación a otras escuelas. La clave, si me permiten más que dar una valoración, la clave es que cualquier licenciatura nos aporta, pero no es la escuela la que genera nada más la parte de la calidad educativa, también depende de nosotros. Es muy importante que el estudiante tenga conciencia de su rol social, porque podemos tener los mejores docentes, el mejor plan de estudios, pero si el alumno o el estudiante no está consciente de su rol social, entonces todos esos esfuerzos se van dispersando en la práctica. Sí es importante establecer que hoy todas las escuelas aportan al país. Claro, cuando se crea la ENED, se creó con un concepto un poquito centralizado, en donde había que traer a los muchachos de provincia, prepararlos y regresarlos, inclusive un programa que le llamaron los programas de becarios, la generación del 90 al 94, fue una generación experimental, en donde se trajeron a por lo menos los 3 mejores deportistas de cada estado a estudiar a la escuela. A partir del 94 se regresaron a sus estados y se tenía la idea en ese entonces de desarrollar, que también ellos ayudaron mucho a que en provincia o en los estados, al interior de la República, se abrieran también escuelas especializadas. Hoy algunos son docentes de esas escuelas. Entonces me parece que más que establecer una validación, una valoración, es que aportó, pero también hay más escuelas que están aportando y que hoy se requiere aporte, sumar, porque porque hoy una escuela es muy complicado que resuelve el problema educativo a nivel nacional. No va a alcanzar, no alcanza tanto. Es la suma de más escuelas y cada vez más escuelas. Ok. Sí, muy de la mano con esto que comentas, mira la otra pregunta que tengo aquí, y al respecto de lo que haces ver sobre la conciencia social que de pronto los egresados deben tener. Aquí lo que dicen es, el día de hoy con temas sensibles que se están tratando en el ámbito social, como la equidad de género, como los temas de maltrato y abuso en todos sus sentidos, ¿hasta dónde los planes curriculares de las carreras deportivas en México debieran considerar esta parte mayormente importante hacia crear formadores y después especialistas deportivos? Completamente toda. La parte filosófica y la parte de ética no se puede abandonar. Acuérdense, nosotros a partir del año 2000 abandonamos en la formación estudiantil, en los planes de asignatura y inclusive en los planes de primaria, de secundaria, abandonamos asignaturas como filosofía, como civismo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que es necesario que en la currícula aparezca parte de filosofía, parte de ética,
y sobre todo de conciencia social, por supuesto. Es necesario, porque las decisiones que tomemos hoy serán el resultado del mañana. Completamente de acuerdo, Augusto. Y por último, esto es un comentario personal. Hace rato, en varias ocasiones, bueno, hiciste algunos toques hacia este tema, en donde este deporte que de pronto estuvo fundamentado mucho en el empirismo, es decir, estos atletas que después pasaron a ser entrenadores y que utilizaron las herramientas que ellos recibieron cuando eran atletas en activo para después proyectarlas hacia sus propios, pues, entrenados. De manera afortunada vemos que cada vez se va disminuyendo, que va teniéndose ahora sí una sensibilidad dentro de los entrenadores deportivos de que la capacitación es necesaria y es una exigencia que debe contarse dentro de ellos para poder tener resultados deportivos como se buscan, en principio para su deporte y después para el país como un colectivo. Y de ahí es, ¿cómo crees tú que actualmente la vinculación que se tiene al respecto de los entrenadores que justamente, como lo comentaste, los que ganan medallas en un porcentaje altísimo, de manera muy general, no cuentan con una carrera formal en términos de aspectos deportivos? ¿Hasta dónde es que debiera regresarse a estos entrenadores al tener este tipo de formación profesional y formación formal, o hasta dónde es que no hubiera necesidad a estos momentos? Eso es un tema que en este momento sería decisión personal del profesor, del entrenador, porque hay una realidad. Hoy tenemos compañeros entrenadores muy exitosos, muy exitosos. Hay entrenadores que en su currículum tienen más de 100 medallas en Olimpiada Nacional. Más de 100 medallas, muy exitosos, ¿sí? Y que probablemente no tienen la carrera, pero tienen el conocimiento. Aquí la invitación sería que si estudian la carrera no es porque no tengan las herramientas prácticas, sino que lo que les va a ayudar la licenciatura es a confirmar la experiencia con fundamento teórico y que les va a ayudar que esa experiencia que probablemente tenían un concepto de que les daba resultado, pueden optimizar. Es decir, la licenciatura para esos compañeros entrenadores no es que les diga que lo hicieron mal, sino por el contrario, les va a brindar nuevas herramientas para que optimicen sus procesos de preparación, porque ellos ya tienen el método para ganar. Pero probablemente con esas herramientas que adquieran en la licenciatura o en la capacitación, podrán optimizar ese método y podrán tomar decisiones menos equívocas para reducir la brecha que hay entre el número de errores que se puedan cometer hasta llegar al éxito, a reducirlo. ¿Para qué? Para que la preparación se realice con menos margen de error y mayor posibilidad de resultado. Eso es lo que yo podría comentarle a los profes, que ya está aprobada el resultado, está aprobado el método. Pero que la licenciatura o la maestría inclusive, porque pueden administración, pero tienen muchos años como entrenadores y ya tienen medallas internacionales inclusive. Pueden tener hasta campeones panamericanos inclusive, pero tienen una formación en otra área. Bueno, si estudian la maestría, les va a dar herramientas que les van a ayudar a optimizar. Esa sería mi recomendación, pero sí es importante que al menos en este momento sería una decisión personal de cada uno de los profesores. Como siempre, Víctor, pues sabemos que estás en la disposición de colaborar con nosotros y que pues la gimnasia siempre contará con la asesoría o con el consejo de tu parte. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Gus. Y bueno, nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Gus.